Muy buenas tardes, amados hermanos. Que nuestro Dios bendiga ricamente a todos, tanto los que están presentes aquí como aquellos que también nos acompañan a través de la transmisión. Ha sido difícil llegar aquí, no aquí a Orlando, ha sido difícil llegar aquí al púlpito. Hoy tenemos muchas más herramientas porque hoy vamos a estudiar el capítulo o la lección número 3 y vamos a estudiar el capítulo ya número 4 de nuestro libro de análisis, que es el libro de Daniel. Vamos a ubicarnos allá, por favor. Capítulo 4 de Daniel. Y aquí en nuestras Biblias, generalmente si utilizamos la versión Reina Valera de 1960, vamos a tener el título allí, a ver si estamos de acuerdo, La locura de Nabucodonosor. Pero nosotros no le vamos a llamar así. Nosotros, en nuestro curso, el libro de Daniel, el reino que llena toda la tierra, le hemos puesto por nombre a esta lección la conversión de Nabucodonosor. Hermoso, ¿verdad? El capítulo 4 es un capítulo bastante inusual porque cierra con la alabanza, gloria y honra que da Nabucodonosor al Rey del cielo. Las circunstancias que lo llevaron a una convicción de una fe tan sólida en el Dios Altísimo se relatan tanto en este como también en este capítulo 4 que vamos a estudiar ahora y que vamos a considerar también el contexto del libro. El estudio va a plantear algunas preguntas muy interesantes que seguramente algunas ustedes las han tenido, algunos quizás ya hemos investigado y encontrado las respuestas, entonces las vamos a repasar. Por ejemplo, ¿qué tiempo real significó esa expresión o significaba esa expresión? Pasarán 7 tiempos sobre ti. Otra, ¿cuánto tiempo vivió y reinó Nabucodonosor después de su conversión? ¿Se puede estar seguro de que esa conversión fue genuina y fue duradera, es decir, hasta que murió este gran rey? Si, como algunos sostienen, no existen respuestas específicas, categóricas a estas preguntas, entonces si hay probabilidades, pues ¿cuáles son? Estas preguntas se abordarán por medio del avance de esta lección. El cuarto capítulo es una secuela de los años y también del gobierno anteriores de Nabucodonosor, tal como se refleja en los 3 capítulos anteriores, incluyendo especialmente su gran ira, su gran furia. ¿Recuerdan el día de ayer? Cuando se le rebelaron Sadrach, Mesach y Abednego, porque no querían postrarse y adorar la imagen que él había levantado. Y él había decretado que todos tenían que hacerlo, principalmente las personas que estaban en su gobierno. Ellos pertenecían a ese esquema. Y tan airado estaba que dio una orden nueva respecto al horno. Y era que ese horno se calentara ¿cuántas veces? 7 veces. Muy importante ese número en el libro y en este contexto. Pero aunque envió hombres poderosos de su ejército a lanzar a estos varones de Dios allí en ese horno, dice, y aunque estaba la flama tan fuerte que logró incluso matar, perdieron sus vidas estos poderosos miembros de su ejército, dice la Escritura, que esto no pasó con los varones de Dios o estos jóvenes de Dios. Nabucodonosor se había colocado lo suficientemente cerca, aunque lo suficientemente lejos también para que no le pasara lo mismo que a sus soldados, pero sí lo suficiente para ver cómo aquellos pagaban su insolencia. Ellos habían sido atrevidos con el hombre más poderoso del mundo en ese momento y él quería ver su final. Pero en cambio, esos hombres caminaron juntos dentro de aquel horno, acompañados por alguien con una apariencia celestial. Y cuando salen de allí, cuando los llama y salen de allí, dice que Nabucodonosor es testigo de que salen no solamente sin heridas, sin ningún tipo de daño, sino que ni siquiera sus cabellos ni su ropa olían a humo. Entonces dice la Escritura que en este punto él envió un decreto a todo el pueblo, que nadie podía blasfemar, es decir, nadie podía hablar en contra de el Dios de Sadrach,
Mesac y Abednego. Y que si alguien hablaba en contra del Dios de estos hombres, ¿qué iba a pasar con él? Iba a ser, ¿recuerdan? Descuartizado, es decir, hecho pedazos literalmente. Ahora, en este punto y momento, Nabucodonosor creyó, pero Nabucodonosor creyó en el Dios de los judíos solo en el sentido de que era un Dios más poderoso que los otros dioses. No dejó de creer en sus dioses ni en los otros que había conocido a través de toda su vida, pero por lo menos había dado un avance. Creía que el Dios de los judíos era más poderoso. Tenemos aquí ya una lectura. Vamos hoy también a pedirles que nos estén ayudando. Algunos vamos a proyectarlos acá y otros vamos a hacerlo directamente en la Biblia. Por ejemplo, dice él, declara, no hay Dios que pueda librar como este. Note que allí está implicando que sí hay otros dioses, solo que entre los otros dioses no hay uno como este. Todavía está creyendo en otros más. Y dice en el versículo 30 que debido a esta convicción que le nace de lo que acababa de ver, ¿qué hizo con los siervos de Dios? Los engrandeció, los puso por encima de aquellos que los habían acusado, incluso por encima de aquellos que estaban dentro del esquema gubernamental de su imperio. Estos hombres estaban por encima de todos ellos, como lo había estado también Daniel. Ahora, capítulo 4, había pasado un tiempo considerable, no se sabe cuánto tiempo, pero en el tiempo y circunstancias del capítulo 4, Nabucodonosor tenía un mensaje inusual para todo el pueblo y para todas las generaciones venideras. Sí, Nabucodonosor le iba a hablar para siempre a toda persona que creyera en Jehová Dios. Las palabras de este rey iban a quedar para siempre como un mensaje de alguien que había sido un incrédulo y se había convertido en un creyente. Él reportó que había tenido un sueño, ¿cierto? Y que ese sueño él no lo recordaba. Ahora él quería el sueño y quería su interpretación. Bien, dice la escritura que entonces en esta ocasión sí recordaba el sueño, estoy confundiendo con el sueño anterior, que no recordaba ni el sueño y quería el sueño y la interpretación, pero ahora tiene un nuevo sueño. Vamos a hacer la lectura aquí para que nos pongamos al tanto de este nuevo sueño. Vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 4, los versículos 1 al 17. Vamos a leer 2 versículos cada uno, por favor, o 3 versículos cada uno, para que tengamos una buena participación. Recuerde que la lectura es gratis, hacerla, pero trae muchas bendiciones. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Gracias. Otro más, 3 más. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Gracias. Otro más, 3. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mis sueños, de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol
cuya altura era grande. Otro más, tres más. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y se le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ok. Terminamos allí el 17, por favor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Muchas gracias a todos. ¿Qué vemos aquí? Definitivamente es muy útil que hagamos un resumen hasta aquí de lo que hemos leído. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, gobernante a largo plazo de la nación, recalcamos una y otra vez, más poderosa de la tierra en ese momento. Este rey había experimentado nuevamente un sueño. Por dicha, esta vez se acordaba cuál era el sueño. Y dice que llamó a sus intelectuales, llamó a sus magos, llamó a sus adivinos, llamó a todo ese personal vamos a resumirlos en una sola palabra, a todos esos charlatanes para que supuestamente le interpretaran el sueño. Pero ellos fueron incapaces de darle la interpretación, o bien reconociendo las implicaciones de lo que podía significar el sueño, prefirieron no aventurarse. Así que ante la posible ira del rey, le dijeron que no podían. A su vez, Nabucodonosor esta vez tenía una respuesta para el problema, y era llamar a Daniel. Recuerden que Nabucodonosor había traído cautivo a este hombre, a este joven, en medio de todos los demás prisioneros que llevó de Judá a Babilonia, y que Dios había bendecido, y Nabucodonosor era testigo, había bendecido grandemente a Daniel, incluso con el poder de poder entender o que le fueran revelados sueños y poder interpretarlos, y que lo que Daniel decía se cumplía tal cual. Así que entonces envió a buscar a Daniel y le habló de la siguiente manera. Vamos a leer, por favor, ahora el versículo 18. Versículo 18, por favor. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Bien, según los historiadores, Nabucodonosor gobernó durante un periodo bastante extenso, por lo menos cuando lo comparamos con el gobierno de los que le sucedieron. Por ejemplo, se cree que gobernó 43 años y, por ejemplo, su inmediato sucesor solamente gobernó 2 años, y el que le siguió 4 años, y los que más
tiempo gobernaron, según los cálculos, algunos dicen que gobernaron 6 años, otros dicen que de 10 a 15 años. Entonces tenemos que 43 años es un periodo de mucha prosperidad, estabilidad. Dios le había dado de todo a Nabucodonosor. Le había permitido vencer a todos sus enemigos, le había permitido que administrara todo este gran imperio con mano dura, pero también con la tranquilidad de que parecía un reino invencible. Para volver al texto y continuar con la explicación, Daniel entonces informa lo siguiente. Vamos a ver la lectura. Aquí estamos ya en los versículos 18 al 25. El versículo 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño y mandé a buscar a Belsasar o a Daniel, porque en él mora, ¿qué cosa? Dice él todavía, el espíritu de los santos, entonces, de los dioses santos. Entonces, note que en el momento que manda a buscar a Daniel, todavía él está creyendo en una pluralidad de dioses hasta ese punto. Lo manda a buscar con esa convicción. Recuerda que lo interesante del capítulo 4 es que Nabucodonosor es el que se está dirigiendo a todos nosotros, porque dice a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Quizás en ese momento él no sabía hasta dónde y hasta cuándo esas palabras resonarían y serían escuchadas y estudiadas a través de los siglos. Dice Daniel: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Aquí tenemos versículos 24 y 25. Vamos a ir viendo ciertas expresiones allí. Note, esta es la interpretación y la sentencia ¿de quién? Del Altísimo, es decir, no de los enemigos de Nabucodonosor. No es que algún enemigo te está amenazando, no es que algún imperio te está desafiando o que están aquí a las puertas y yo estoy hablando de algo que sé porque es evidente. No, te digo que este decreto viene del Dios Altísimo. ¿Qué más? Sino que el Dios de Daniel era el responsable de lo que iba a suceder, es decir, del destronamiento de Nabucodonosor. Vamos a ver entonces allí la siguiente expresión. Una sentencia que ha venido del Altísimo o que está a la mano, que ya está pronta a ejecutarse. Y luego le dice: sobre mi Señor. Note con qué admiración, con qué cariño, con qué respeto le habla Daniel a Nabucodonosor. Hablábamos el día de ayer de en cuál grande estima tuvo Nabucodonosor a Daniel, pero también cómo Daniel le correspondía a este rey. Y luego dice: el rey, debo decirte que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y, viene la expresión, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Ahora, se debe entender aquí que Nabucodonosor realmente, literalmente, iba a comer hierba como los bueyes. ¿Se vería al gran rey de Babilonia pastando con estos animales? Qué cuadro, hermanos, tan increíble. Qué cosa tan peculiar, tan única. Algunos podrían afirmar que comer pasto de esta manera sería imposible para un ser humano en ausencia de alguna intervención milagrosa. Pero no es así. Por ejemplo, vamos a citar a un hombre apellido Harris, que luego vamos a tener la oportunidad. Vamos a ver si es que lo coloqué o no. Wow. Sí, definitivamente. Aquí se me quedó la cita del señor Harris. Así que voy a leerla desde acá y disculpen. Dice así: en su libro, que en español se llamaría Introducción al Antiguo Testamento, escribe lo siguiente respecto a la enfermedad de Nabucodonosor. Este es un erudito, es un investigador que tiene suficiente academia, suficiente respaldo académico para lo que va a decir.
Dice, sin embargo, la enfermedad descrita en Daniel constituye una forma rara de monomanía, una condición de desequilibrio mental en la que el que la padece está trastornado solo en un área significativa. La variedad particular de monomanía descrita se conoce como boantropía, otra condición rara en la que Nabucodonosor se imaginaba a sí mismo como una vaca o un toro y actuaba en consecuencia. Muchos médicos pasan toda una carrera profesional ocupada sin encontrar una sola vez un caso del tipo de monomanía descrito en el libro de Daniel. Por lo tanto, el presente escritor se considera particularmente afortunado de haber observado realmente un caso clínico de boantropía en una institución mental británica en 1946. El paciente era un hombre de unos 20 años, que según se informa había estado hospitalizado durante unos 5 años. Sus síntomas estaban bien desarrollados en el momento del ingreso y el diagnóstico fue inmediato y concluyente. Su rutina diaria consistía en deambular por el magnífico césped. Era su costumbre arrancar y comer puñados de hierba mientras caminaba. En la observación se le vio discriminar cuidadosamente entre la hierba y las malas hierbas. Y al preguntar al asistente, el escritor fue informado de que la dieta del paciente consistía exclusivamente de hierba de los jardines del hospital. Nunca comía comida institucional con los otros internos y su única bebida era agua, que se le servía en un recipiente limpio para que no tuviera que beber de charcos de barro. El escritor pudo examinarlo superficialmente y la única normalidad física observada consistía en un alargamiento del cabello y una condición gruesa de las uñas. Y termino de citar allí al señor Harris. Sin atención institucional, el paciente habría manifestado precisamente las mismas condiciones que fueron mencionadas en Daniel 4:33, porque la Biblia no es un libro de mitos, es un libro que, examinado de manera honesta, la ciencia lo puede también corroborar o confirmar. La verdad nunca se contradice, la verdad siempre se complementa. Por lo tanto, cuando la ciencia hace su trabajo, cuando el arqueólogo hace su trabajo, cuando el historiador hace su trabajo, no se va a encontrar una cosa diferente de lo que la Biblia ya había afirmado miles de años antes. Así que lo de Nabucodonosor es literal. Realmente las personas viven estas experiencias y llegan a enfermar, como en este caso. Ahora vamos a los versículos 28 al 32, por favor. Versículos 28 al 32. Alguien que nos ayude con esa porción de lectura. Apaguen los celulares, pónganlos en silencio, por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún está la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Amén y amén. Aquí, hermanos, para resumir, hay algunas observaciones significativas que deben destacarse. Por un lado, Nabucodonosor tenía y solo ejercía los poderes que Dios, en su gran e infinita misericordia y poder, le había concedido. Era Dios quien se los había dado. Hasta donde hubiera llegado y lo que hubiera logrado era lo que Dios le había permitido. En segundo lugar, Nabucodonosor no era lo más importante en toda la creación de Dios. Él simplemente era un eslabón en la cadena providencial de Dios para expulsar la idolatría de los pueblos, pero particularmente del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Y en tercer lugar, hermanos, Dios puso al rey Nabucodonosor en ese lugar que estaba con un solo pronunciamiento del cielo. Dios verdaderamente y realmente tiene el control sobre los asuntos de los hombres y nadie está por encima de él. Amén. Y nadie puede detener su mano. Y nadie a quien él le haya dado debe creerse más importante que Dios o al nivel de Dios. Vamos ahora, hermanos, a los versículos 33 al 37. Otro hermano o hermana, por favor. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto, comió con el ganado y lo mojó con el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de una ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparado con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Hasta el 37, por favor. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Amén, Amén. y amén. ¿Cómo se explica el completo regreso de los funcionarios bajo el poder de este hombre, que ahora había que cortarle las uñas para que parecieran de ser humano, que había que cortarle todo ese cabello, que había que darle nuevamente apariencia más humana? ¿Cómo se explica que hombres poderosos que estaban bajo él, pero que también gobernaban el mundo entero, por su mano, por su designación, hablando, recuerda que estamos hablando a nivel terrenal, ¿no? Puso a sus sátrapas, a sus gobernadores, a sus capitanes, y lo estaba haciendo a través de la autoridad que Dios le había dado en primer lugar a él. Vamos a ayudar aquí un momentito, porque Ponerlo en silencio. alguien nos está escribiendo en mal momento. Y ahí se oye atrás, todavía otro. ¿Dónde estamos? Listo. Probablemente alguien está haciendo preguntas y comentarios en Facebook, pero el departamento técnico ahorita no va a responder. Podemos responderlas más tarde, disculpen. ¿Cómo regresan estos señores a estar bajo la autoridad de este hombre? Otra pregunta importante. ¿Quién gobernó durante ese periodo de tiempo? ¿Cuánto tiempo iba a pasar? 7 tiempos. 7 tiempos. ¿Y cuánto entienden ustedes que es 7 tiempos? ¿7 días? 7 meses o 7 años? La interpretación, puedo decir, más popular es que son 7 años. Ahora, quiero hacer una aclaración. Debido a que yo no tengo los poderes que tenía Daniel, y no creo que alguien los tenga hoy, sobre estos asuntos tenemos que ser flexibles, porque realmente no hay nada que nos diga en este contexto que necesariamente e indudablemente son 7 días o 7 meses o 7 años. Pero sí les puedo decir, amados hermanos, que me parece razonable, luego de haber consultado varias fuentes que cada una argumenta, y habiendo sopesado todos esos argumentos, me parece más razonable que hablemos de un periodo ni demasiado corto ni demasiado largo. En 7 días no iba a suceder todo lo que luego nos cuenta el capítulo. Pero en 7 años me parece imposible
que el gobierno lo hubiera podido recuperar con toda su dignidad, grandeza, que sus gobernadores y consejeros hubieran vuelto a él y lo hubieran restaurado, incluso con más gloria que anteriormente, que la que tenía anteriormente. Entonces, me parece, y no podemos ser dogmáticos porque no hay forma de determinarlo, que el periodo más razonable es 7 meses. Que 7 tiempos en este contexto, hermanos, significa 7 meses. Ahora, dando por cierto eso, que otra vez digo, ninguna de las posiciones tiene un argumento ineludible, inevitable, todas tienen sus motivos o razones, me parece un periodo más justo con las circunstancias y con el contexto que hayan pasado 7 meses. Ahora, asumiendo que son 7 meses, ¿quién gobernó durante este tiempo? ¿Quién dirigió los asuntos? ¿Cuánto tiempo reinó Nabucodonosor? Volvemos a repetir la pregunta. ¿Después de qué recuperó todo esto? Porque dice que incluso tuvo más gloria que antes. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo fue eso? A primera vista, hermanos, no hay respuestas a estas preguntas. Pero a segunda vista, o mirando más de cerca, hay algunas explicaciones que me parecen necesarias en este contexto. Por ejemplo, para una explicación de cómo se administró el gobierno de él durante este tiempo, pues me parece también razonable, lógico, natural, que primeramente hayan estado involucrados familiares de él. Tuvo que haber miembros de su familia que se pudieran encargar inmediatamente de los asuntos del reino. Y uno de ellos, que vamos a hacer una lectura en un momento, si no es que la puse por error, no, en un momento vamos a hacer una lectura que menciona a uno de estos familiares y vamos a ver por qué creemos, yéndonos a otro libro de la Biblia, que él tuvo que haber administrado, y otro que también pudo haber estado involucrado en esta administración era el hombre, escuche bien, de mayor respeto, dignidad y confianza que había en todo el reino de Babilonia, sin ser familiar de Nabucodonosor, ni mucho menos heredero. ¿Quién sería? Daniel. También, hermanos, como siempre sucede, pues un rey como él, que Daniel y sus amigos le respetaban, lo admiraban, lo querían, quiero creer que lo querían, seguramente entre su propio pueblo, entre su propia gente con quienes él se rodeó, habría tenido gente de mucha confianza. Recuerde que fue el énfasis desde un principio en la historia de Daniel. El rey quería tener a los mejores, pero no solo los mejores, sino quería tener gente de confianza. Y recuerde que al principio de este capítulo él le consulta a sus expertos, pero ellos prefieren no meterse en problemas. No le quieren mentir al rey. Así que le dicen directamente lo mismo que le dijeron allá en el capítulo 2. No tenemos respuesta, no sabemos, eso no se puede hacer. Entonces, por lo menos pensemos que aunque estos hombres tenían que hacer su papel, a la hora que vieron que no podían hacerlo, pues por lo menos tuvieron la honestidad de decir, no, no podemos hacerlo. Así que creemos que definitivamente Daniel, familiares de Nabucodonosor, uno en particular que vamos a mencionar, y personas de alta dignidad, de su gran confianza, habrían estado durante esos meses. Recuerden, me parece razonable que no haya sido 7 días por todo lo que luego Nabucodonosor dice y todo el proceso que lo lleva a parecerse a un animal. No, eso no va a pasar en 7 días, no le van a crecer las uñas como lo menciona allí, ni el cabello como lo dice allí. Quisiéramos algunos que nos creciera el cabello tan rápido, no como él, pero tan rápido. Pero 7 meses sí es un tiempo razonable para decir que el cabello podía crecer como el de un animal, un cabello largo, muy largo y desordenado, 7 meses. Y por supuesto, en 7 años le habría crecido como para envolver nuestro edificio aquí, ¿verdad? Voy a decir nuestro por este momento que me lo han prestado acá también, ¿no? Durante 7 meses, sobre todo, tuvo que haber gobernado a alguien, aparte de Daniel, que era de su absoluta confianza por la manera en que Nabucodonosor lo había enseñado. Y ese era, no podía ser otro. Vimos un cuadro hace un rato aquí, el que le tomó foto tiene la respuesta.
debajo del nombre Nabucodonosor, o quien tomó notas, ¿quién era quién le sucedió? ¿Quién heredó el trono después de Nabucodonosor? ¿Quiénes anotaron? Su hijo, Evil Merodach. Ajá, porque aquí vamos a tener un tema que vamos a mencionar ahorita. Definitivamente, hermanos, que no somos expertos en arameo y mucho menos de ese momento, ¿verdad? Entonces lo leemos como normalmente leemos en español. Definitivamente el término no tiene nada que ver con el término en inglés, evil, sino que es una manera, vamos a explicarlo en un segundo, porque vamos a pronunciarlo de manera convencional, ¿verdad? Evil Merodach, pero él tenía su nombre, ese Evil Merodach era como lo pronunciaban los judíos, ellos estaban como nosotros, pero realmente el nombre que menciona la hermana es el que estaba en la lista, tiene toda la razón, Amel Marduk, ese es el nombre original, pues tendría alguna otra pronunciación mejor que la que yo puedo hacer, pero para efectos de este seminario, Amel Marduk, que he pronunciado ese nombre por los judíos, era Evil Merodach. Mire, vamos al libro de Reyes 25, 27 al 30, o lo tenemos en pantalla igual, pero si tiene dificultad para leerlo desde allá, puede buscarlo en su Biblia. Segundo de Reyes 25, 27 al 30. Alguien que nos lea de pantalla o de la Biblia esta porción de la Escritura, por favor. Aconteció. Vamos primero. Acá dice. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de 10º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reino, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Bien, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Una implicación en lo que veníamos hablando de cómo se pudo haber administrado el reino es que Amel Marduk, quien más tarde sucedió a Nabucodonosor o heredó el trono de Nabucodonosor, durante esos 7 meses, junto con la muy provechosa, muy útil asesoría de Daniel, tuvo que haber cuidado los asuntos del reino hábilmente. Y una de las primeras medidas que debió haber tomado Amel Marduk o Evil Merodach para administrar todo correctamente era que nadie se percatara en el reino, sobre todo los enemigos del rey, que un hombre que ha estado más de 40 años en su trono seguramente habría acumulado suficientes enemigos dentro y fuera, porque también podrá tener siempre mucha gente de confianza, pero más personas que lo quieren ver caer o que quieren su riqueza, que quieren su trono, que quieren su mal. Entonces, seguramente es razonable pensar que la primera medida de Amel Marduk o Evil Merodach fue que nadie fuera de los que ya sabían de la situación pudiera conocer que Nabucodonosor estaba pasando por todo esto. Si esto lo hubieran sabido todos los pueblos y naciones sobre los cuales él estaba, difícilmente hubiera podido recuperar de manera tan inmediata y, como dice él, aún con más gloria que antes, y todo el mundo se referiría a él como, aunque en ese tiempo no había memes, seguramente el concepto del meme sí existía y ha existido desde siempre. Hubiera sido un proverbio, proverbio no en el sentido bíblico, hubiera sido una burla a nivel mundial en lo que se conocía como mundo en ese tiempo. Entonces eso no se podía saber. Es una explicación razonable, necesaria, al cómo se logró que él recuperara su trono. Alguien podría preguntar, pero
¿Cómo sabemos que Evil-Merodach es el mismo que Amel-Marduk? Porque dicen los eruditos que Evil-Merodach simplemente es una forma hebraizada o pronunciada por un hebreo de el nombre acadio Amel-Marduk. Así que ya en esto tenemos que hablar de los expertos. Ahora, aquí esta lectura, recuerde anotar también que podemos encontrar estas mismas palabras, un poquito una más, una menos, en la lectura de Jeremías 52, 31 al 34. El nombre Evil-Merodach aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, allí en 2 de Reyes 25 y allá en Jeremías 52, 31 al 34. Vamos a hacer esa lectura, por favor, porque cambian algunas palabras. Son muy leves los cambios, pero vamos a hacer la lectura ya también, por favor. 52, 31 al 34 de Jeremías. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Amén. Ahora, todos hermanos estarán de acuerdo en que Evil-Merodach no cometió ninguna mala acción con haber hecho esto. Se percata de que había un rey de los judíos, o el rey de los judíos estaba encarcelado y llevaba allí nada más y nada menos que 37 años. Y decide levantar su cabeza, que es una expresión que significa de tenerlo así humillado a tenerlo en un puesto de honra, a que las personas que lo veían simplemente como un prisionero, como una persona caída en desgracia, lo respetaran como un rey, como una persona de la realeza. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Cómo supo Evil-Merodach que este hombre estaba por allá, en alguna prisión, en alguna mazmorra dentro de Babilonia? Además, si es que lo sabía porque por motivos administrativos o porque se comentaba o por los años, definitivamente Joaquín tuvo que haber sido encerrado incluso antes de que Evil-Merodach hubiera nacido. ¿Por qué se interesa en Joaquín? ¿Por qué específicamente ese rey de todos los reyes capturados y de todos los reyes que estaban presos? ¿Por qué exactamente el rey de los judíos? ¿Por qué invitarlo a su mesa? ¿Por qué darle de todo y darle toda esta honra? Bueno, hermanos, nos parece razonable y es parte de nuestro argumento de hoy en el capítulo 4, que estos tuvieron que ser, o estas tuvieron que ser, instrucciones de su padre después de su conversión. Después de haberse convencido de que solo existe un Dios y que ese Dios es Jehová y que en Jerusalén estaba su nombre y que personas como Joaquín eran sus hijos, sus siervos, tuvo que haber dado el padre de Evil-Merodach estas instrucciones de restituir a la honra a este rey. De otra manera, no hay una explicación para que de la nada Evil-Merodach haya mandado a buscar a este hombre y le haya dado un lugar en su mesa. Pero además, la historia dice que Evil-Merodach termina siendo asesinado por miembros de su familia. Y estamos hablando de que ellos eran respetados, admirados y queridos. Pero si Evil-Merodach estaba siguiendo los pasos de su padre y estaba dándole honra a ese pueblo tan odiado, porque el pueblo judío ha sido odiado a través de los siglos, me refiero al pueblo judío real, no me refiero a nadie mezclado con árabe, con polaco, con alemán, que no sabe ni de qué tribu podría venir. No me estoy refiriendo a
a esas personas que se ponen un nombre parecido. Me refiero al verdadero Israel y a los verdaderos judíos. Arriesgándome a hacer esto en redes sociales, pero es así. El verdadero pueblo judío ya no existe. Pero cuando existió, era de Dios y había que respetarlo si respetabas a Dios. Y eso lo hicieron Nabucodonosor después de haber entendido la verdad, y ahora vemos que también lo está haciendo su hijo. Entonces, si había resentimientos, si había celos al punto de querer asesinar a Evil-Merodach o Amel-Marduk, el hijo de Nabucodonosor, muy probablemente se debía a esto. No puede ser que de nosotros haber adorado a los dioses, haber creído en los dioses, ahora venga esta familia o vengan estas personas de la familia a cambiar nuestras costumbres. No, esto no puede ser. Están blasfemando. Están faltándole el respeto a los dioses. Y usted sabe cómo eran en ese tiempo. Todavía hoy, algunos con sus imágenes. Si venía una inundación, si se perdía una batalla, si venía una hambruna, si de pronto surgía una peste, una enfermedad, ¿qué decían? Esto es porque no hemos sacrificado al Dios tal, el Dios de la luna, el Dios luna o el Dios sol o el Dios tal. Entonces, seguramente algunas cosas habrían estado pasando y estas personas podrían haber relacionado esto es porque nos hemos apartado de los dioses. Así que a estos apóstatas, estos que se han ido de la verdad, vamos a quitarlos de allí para poner en el trono entonces a personas que nos devuelvan a nuestros orígenes. Entonces, otra vez, nos parece, analizando todo este contexto, todo esto que consideramos evidencia, que Nabucodonosor se convirtió y actuó en conformidad con esa convicción que ahora tenía. Pero obviamente, repetimos la pregunta, ¿fue genuina, auténtica, sincera la conversión de Nabucodonosor? Con respecto al testimonio de los comentaristas que hablan sobre esta pregunta, otra vez, están divididos en sus opiniones. Usted lee incluso libros entre hermanos o lee libros de otro tipo de académicos y va a encontrar diferentes respuestas y diferentes argumentos. Pero en cuanto a este servidor, pues sostengo como una cuestión de fe que la convicción de Nabucodonosor era una convicción de fe y que era una fe genuina y aceptable ante Dios. Así que la respuesta a la pregunta, ¿fue genuina la conversión de Nabucodonosor? Decimos sí, de hecho sí. La conversión de Nabucodonosor fue tan real y genuina, positiva, que de hecho él cerró su vida con la siguiente descripción. Ahora, aquí lo tenemos en pantalla, Daniel 4:37, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué testimonio, amados hermanos! ¿Quién de todos los hombres estaba preparado para dar un testimonio tan certero que Nabucodonosor? Entonces sí, la conversión de Nabucodonosor creemos que fue genuina y es la gran enseñanza que nos queda de este capítulo y la razón por la cual el Espíritu Santo decide que quede incluido en la Biblia. Este fue un decreto, un comunicado que hace Nabucodonosor, pero aparte de quedar allá en aquellas tablas de escritura cuneiforme, de quedar en aquellos muros o en aquellas torres, pues quedó también en el libro de Daniel para testimonio de todos nosotros. Que no importa si te llamas Nabucodonosor, Evil-Merodach, Saulo de Tarso o el nombre que hoy querramos poner allí, todos pueden ser vencidos por la verdad. Y si son honestos y si son buenos de corazón, terminarán doblando rodilla ante el Todopoderoso. Cuando la semilla cae en un corazón bueno y honesto, siempre va a producir conversión. Y ese creo que es el caso de Nabucodonosor. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque hemos terminado el capítulo 4 de nuestro estudio y pasaríamos ya entonces, si no hay preguntas o comentarios muy puntuales, hermanos, porque el tiempo
corre a caballo, ¿recuerdan? Y nosotros a pie, tratando de alcanzarlo. Si hay preguntas o comentarios, las hacemos puntual y brevemente. Recuerden que el material tiene más información, tiene también los libros que citamos, que investigamos, la bibliografía, para que también usted pueda, si lee inglés sobre todo, porque mucho de esto hay que estudiarlo en libros en inglés, porque todavía en español, pronto, pero todavía en español no hay mucha literatura, entonces hay que investigar todo lo que se pueda. Pero se los voy a dejar porque hoy también se puede comprar el libro en PDF y se puede leer en español utilizando aplicaciones, haciendo todo, obviamente, ¿no? Legalmente. Y también el que ya lee inglés, pues también se puede beneficiar con este grupo de libros. ¿Alguna pregunta o comentario? Hasta aquí. Recuerden, como digo, siempre no me ha revelado el Espíritu Santo de manera directa que necesariamente todos los eventos acontecieron en ese orden y de esa manera, pero parece razonable dentro de todo lo que la Biblia nos dice. Hay cosas que la Biblia nos dice, cosas que no nos dice, pero de lo que nos dice, algunas cosas nos pueden dar indicios, nos pueden dar señales de que por ahí va la respuesta. Bien. Adelante, hermano. Parece que no, así que pasamos a la lección número 4 y vamos a hablar de otro rey. Pero este rey no la pasó bien. Bueno, sí la pasó bien, pero después la pasó muy mal. A este rey le vamos a llamar el rey angustiado. ¿Y qué lo angustió? Una escritura que había en la pared. Vamos al capítulo 5, por favor, de Daniel. Vamos a ubicarnos allí y vamos a hacer una lectura del versículo 1 al versículo 3, por favor. Hasta el versículo 4 vamos a leer. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Una orgía embriagante, la fiesta de este rey. Belsasar no gobernaba solo Babilonia. Vamos a ver unos detalles de esto más adelante, pero aunque se le llama aquí el rey de Babilonia, realmente y literalmente el rey era Nabonido, que era su padre, o Nabónido, depende. Otra vez les digo, ¿no? Estas cuestiones de las pronunciaciones, pues vamos a tener siempre dificultades, todos, ¿no? Pero el rey era Nabonido, pero Nabonido decide dedicarse a otras cosas que estaban lejos de Babilonia. Y como él quería estar ocupado de esas cosas, entonces le confió el reino a su hijo Belsasar, pero con todos los honores, como veremos más adelante, porque la Biblia una y otra vez, a través de la revelación dada a Daniel, le llama rey. Así que tenía la misma autoridad que su padre. Se dice que eran corregentes, o sea, reinaban juntos, reinaban con la misma autoridad, solo que uno estaba, recuerde, fuera y lejos, y el otro estaba en Babilonia, el hijo, y gobernaron del 556 al 539, según algunas fuentes. Bien, este Belsasar, o este personaje Belsasar, fue motivo de burla para las personas que no creen en la Biblia, porque decían que en la historia no se encontraba ningún registro de que él realmente hubiera existido, de que hubiera sido un personaje histórico real. Pero, como siempre, cuando se sigue investigando y se sigue buscando y se hace con objetividad, pues siempre van a encontrar que todo lo que la Biblia dice es tal cual ella lo menciona o lo enseña. Y a través de muchas excavaciones y descubrimientos arqueológicos se encontraron inscripciones en lenguaje cuneiforme, que era el que se utilizaba en ese tiempo, y que han desmentido esas
acusaciones de que Belsasar era un personaje inventado por el autor del libro de Daniel. Era un personaje real. Ahora, ¿era él rey, como dice Daniel, o Daniel se equivoca al escribir que era un rey? Bueno, hermanos, Daniel tiene derecho, como todos, a ser inocente hasta que se pruebe lo contrario. Vamos a ver la evidencia que respalda la aparición de esa declaración, el rey Belsasar. Primero vamos a ver la evidencia interna. Aquí voy a decirlo rápidamente, lo tenemos en pantalla por el tiempo, ¿verdad? No vamos a ir a los textos, pero dice 5.1 y 8.1, ¿cómo le llama? Rey. 5.30 le llama el rey de los caldeos. 7.1, ¿cómo le llama? Rey de Babilonia. 8.1 habla del reinado de Belsasar. Y en 7.1, comparándolo con 8.1, Daniel pone fecha a los eventos de los que escribe, hablando acerca de el año o el tiempo en el cual está gobernando Belsasar. Tenemos también evidencia externa. Esta evidencia externa, aunque ahí dice interna, en realidad es externa. Y disculpen, esta evidencia externa, otra vez repito, no voy a presentar aquí todas las tablas porque ninguno aquí de nosotros lee cuneiforme, pero otra vez están las citas bibliográficas para que luego podamos investigar, y hoy día simplemente entramos a Google y buscamos allí todo el material cuneiforme que habla de Belsasar como rey. Tenemos una que dice hijo del rey. También documentos según los años de Nabonido, a quien llama el rey y el rey de Babilonia. También un documento llamado el relato persa en verso de Nabonido declara explícitamente que él le confió su reino a su hijo Belsasar. Él liberó su mano, dice ese documento, le confió el reino. Entonces él mismo emprendió una campaña lejana. Este hombre andaba involucrado en expediciones, en invasiones, en conquista. Entonces él no quería estar en asuntos administrativos. Por lo tanto, eso se lo deja a Belsasar. Belsasar desempeñó importantes funciones, la primera de ellas como rey. Por ejemplo, las negociaciones comerciales, según vemos en esos descubrimientos arqueológicos, eran llevadas a cabo por los sirvientes de Belsasar en Babilonia. Y Nabonido, en estos documentos, se muestra en una oración larga por su vida, asociando su nombre con Belsasar, diciendo que eran iguales. En la manera en que lo menciona, muestra que ante los dioses y ante los hombres se consideraban iguales. También se toman juramentos. Hay en estas tablillas unos juramentos, y cuando se juramenta a la persona en ese tiempo, se le decía por Nabonido y por Belsasar. La única manera de poner los dos nombres juntos era que ambos tuvieran la misma autoridad. También hay un reporte astrológico. Ustedes saben quiénes son los astrólogos, ¿no? Los astrólogos son aquellos que mienten acerca de las estrellas y de los astros. Sí, los que te dicen Aries y Géminis y no sé quién, pero siguen creyendo que solamente existen 7 planetas y que con ese cuadro que ellos tienen, con esa guía que ellos tienen, te pueden leer que de la casa de Piscis, de la casa de no sé qué, pero resulta que cuando se descubrieron los otros planetas nunca actualizaron la tabla. Así que el que supuestamente era Géminis puede ser ahora, no sé, no voy a alentarles sobre eso, así que ustedes, ojalá que ni se sepan los nombres, ¿no? Y este hombre, según estos documentos, estas tablillas, estos descubrimientos, dice que concedía arrendamientos, emitía decretos y realizaba una labor administrativa con respecto a un importantísimo punto de la ciudad de Babilonia, que era el templo en Uruk. Solamente el rey, solamente un rey de Babilonia podía llevar a cabo esas funciones. Así que definitivamente Daniel está en lo correcto cuando habla de este hombre como el rey. Pero de todas maneras, si quiere leer mucho más sobre ello, aquí está el libro que le recomendamos. Lamentablemente ahorita creo que solo en inglés. En la página número 116 está toda esta información con más detalle. Ahora, ¿de qué nos habla el texto? Volviendo a la Biblia. La fiesta y de la conducta profana que caracterizó a Belsasar y a sus sirvientes. Dice que estaba allí con
1000 de sus príncipes y estaban allí sus esposas y estaban también allí sus concubinas. ¿Para qué creen ustedes que iba a querer que estuvieran todas estas mujeres allí? Porque iba a acontecer una palabra que usé al principio, una orgía, es decir, todos iban a estar con todos y embriagados, nadie se daría cuenta realmente de lo que estaba haciendo. Las fiestas de un trono o fiestas reales en Oriente eran una cosa, hermanos, extravagante. De hecho, Esther 1:4 al 5 muestra que los persas eran de hacer unos banquetes y unas fiestas increíbles. Ahora, dice que estaban allí 1000 de sus príncipes, pero no necesariamente alguien empezó a contar que exactamente había 1000. Probablemente aquí 1000 se refiere simplemente a que eran muchos, un número que habla de, o que estaban todos, que estaban absolutamente todos sus príncipes allí con él. En otros capítulos vamos a ver por qué era importante que estuvieran todos allí. Así que si eran 2000 o 3000, se dice 1000 y se está abarcando a todos. Por ejemplo, la historia registra que un rey persa, hablando de otra historia, dice que siempre a su mesa comían 15,000 personas. ¿Usted se imagina esa mesa? ¿Y usted se imagina esas provisiones? Bueno, ellos eran así. Pero dice 15,000, 15,000, realmente eran 15,000 exactos. Quizás quería decir que eran muchísimas, pero muchísimas personas. También Alejandro Magno, el famoso conquistador griego, invitó a un banquete a 1000 o a 10,000, perdón, a 10,000 personas. 10,000 personas muy importantes, pero quizás no eran 10,000, sino que se refiere a que mandó invitación a todos los aristócratas o todos sus generales y todas las personas importantes. En esas fechas el consumo de vino era el elemento principal de la comida. A esto hay que añadir la presencia de las concubinas, que eran mujeres que no eran la esposa del rey, sino aquellas con las que él también tenía relaciones íntimas. La costumbre babilónica sí permitía a las mujeres asistir a este tipo de eventos y compartir casi que en igualdad con los hombres. La embriaguez por el vino, la lascivia con estas concubinas, que en arameo, para hablar de ellas, se utiliza un término que habla de mujeres de un carácter inferior. O sea, aparte de que estaban listas para servir al rey, es que lo hacían con total voluntad, porque ellas mismas eran promiscuas, ¿no? Entonces, ¿todo esto en qué iba a resultar? Pues iba a resultar en una orgía, iba a resultar en una borrachera increíble. ¿Y todo esto en qué desembocó? Versículos 3 y 4 que leímos, en insultar al Dios del cielo. Ese mismo que Nabucodonosor había dicho, yo engrandezco y glorifico, yo reconozco, ahora Belsasar iba a insultarlo. Su conducta fue definitivamente blasfema e irreverente, porque para ser más desafiante que cualquier otro pagano, dice que sabiendo que su padre había tomado utensilios sagrados del templo en aquella invasión, mandó buscar precisamente esos utensilios. ¿Qué llevó a Belsasar a tener este desprecio por estos utensilios? Repetimos nuestro argumento del capítulo 4. Si esta religión había logrado que Nabucodonosor se apartara de la idolatría babilonia o babilónica, era un motivo para odiar grandemente a los judíos. Al ver también la posición especial en que su padre los había puesto, como vimos en el capítulo 2, como veremos en el capítulo 6, tenían motivos las personas originarias de allí y sobre todo los poderosos para odiarles en gran manera. Entonces era una manera o era una forma de burlarse del Dios de ellos. Bien, dice en la lectura que el padre de Belsasar era Nabucodonosor, pero no se confunda con ello. No era hijo directo de Nabucodonosor. De hecho, en Oriente, la palabra padre se usa de 8 maneras diferentes. En este contexto, lo más razonable es que significa ancestro, que Nabucodonosor era su ancestro. Recuerde que, por ejemplo, Jesús se dice que es el hijo de David, pero no es que lo engendró David, pero era descendiente de David. De la misma forma, Belsasar podía ser descendiente de
Nabucodonosor y no hijo de Nabucodonosor. Ahora vamos a leer los versículos 5 al 12, por favor. 5 al 12. 2 versículos cada uno, por favor. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban las unas con las otras. Otro más, dos más, por favor. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Otro más para terminar, los 11 y 12. 11 y 12, por favor. En tu reino hay un hombre, el cual mora en el espíritu de los dioses santos, y en los días de sus padres se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigma y resolver duda. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él dará la interpretación. Amén. ¿Qué le parece ahora? Cómo estaban incluso ellos convencidos de que no había nadie que tuviera la sabiduría, la inteligencia y el poder que asistían a Daniel. Pero es que nadie estaba en ese país y en ese imperio adorando al verdadero Dios, sino Daniel. Por eso Daniel podía mostrarse como superior a todos ellos. Ahora, ¿qué vemos en esta lectura? El terror que siente el hombre porque de pronto están divirtiéndose, haciendo todo tipo de cosas inmorales y escandalosas, burlándose de Jehová Dios, cuando de pronto una mano sin dueño, aparentemente sin dueño, empieza a escribir en la pared. Así que esto no era algo natural, esto era un mensaje de parte de los dioses, habría pensado él en el momento, pero era el mensaje en realidad del único y verdadero Dios. Dice que queda literal y absolutamente aterrorizado, porque en esas paredes con cal blanca el Señor escribió la sentencia, pero él no podía entender y nadie allí podía entender lo que decía. Así que se acerca la reina. Esta reina no es la esposa de Belsasar. Por el contexto entendemos que es Nitocris, la esposa de Nabonido. O sea, Nitocris era la hija de Nabucodonosor. Entonces, por eso dice que esta reina sabia llega y le dice a él: no te preocupes, si hay alguien aquí que puede resolver esto como siempre lo ha hecho. Hay alguien que está muy por encima de todos estos magos y adivinos y en quien tu padre, Nabucodonosor, confiaba completamente. Vamos entonces 17 al 23 para ver qué escribió esa mano, por favor. 2 cada uno, 17 al 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor
No se preocupen. Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Otro. Dos más. Por la gracia que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Alguien que lea los últimos tres, 21 al 23, por Y favor. fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios que cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Amén. Bien, mis hermanos, resumiendo la lectura, el hombre hace caso a la reina madre y manda a buscar a Daniel. Pero él había dicho algo y se me había pasado ese detalle. Él dice que aquel que diera la interpretación iba a tener mucha honra, pero particularmente sería el tercer señor del reino. Ve cómo se reconoce que hay dos ya, Nabonido y Belsasar. El tercero podía ser Daniel. Pero cuando llega, manda a buscar a Daniel, y cuando llega le dice: mira, te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar si me dices qué es lo que significan esas palabras allí. Y mira la respuesta de Daniel, que debe ser la respuesta de todo siervo de Dios. Yo no hago este trabajo por un salario. Yo no hago este trabajo para que me aplaudan y me respeten y crean que soy más inteligente y que tengo mejor oratoria que... No. Esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Por lo tanto, esos regalos se los puedes dar a otro porque yo no los merezco. En el momento parece que Daniel habla como groseramente. Probablemente sí estaba, no probablemente, hermano, seguramente estaría muy indignado porque en ese momento ya sabría qué había hecho el rey. Había profanado los utensilios sagrados del templo. Pero sobre todo, hermanos, Daniel dice en todo el contexto, tanto tú como yo y todos los hombres, lo que tenemos, lo que hemos logrado, donde nosotros estamos, es porque el Altísimo lo ha permitido y lo ha dado. Y tu padre reconoció eso. Y porque él lo reconoció, cuando fue castigado, luego fue restaurado. Incluso él luego reconoce al Dios Altísimo. Pero tú, viendo lo que pasó con él, no has sabido honrar a Dios. Así que este hombre, hermanos, que estaba divirtiéndose, que en ese momento sentía que nadie le podía hacer daño, que estaba detrás. ¿Recuerdan las murallas estas súper poderosas, las puertas, la cantidad de torres? Verdaderamente se creían invencibles, creían indestructibles. Se dice en la historia que incluso los guardias habían descuidado la vigilancia porque todos estaban de fiesta y celebrando. Quizás no todos cabían dentro del palacio, pero dice que en toda la ciudad estaban embriagándose y estaban pensando que iban a vivir para siempre, que ese reino nunca iba a ser destruido. Pero de pronto viene una mano y escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa palabra U es, o esa conjuntiva U, esa conjunción U, es como decir I. Además, Parsin es el plural de, y no vuelvan a ver al hermano,
de Pérez, pero no Pérez con Z, que es nuestro hermano, sino Pérez en el idioma que escribió allí este enviado de Dios. Por lo tanto, hermanos, la escritura se interpreta de esta manera. Mene significa mina, era una medida. Y luego tekel habla de, son verbos y también sustantivos, es decir, estas palabras tienen doble significado dependiendo del contexto, pero en este caso, como vemos en la interpretación de Daniel, no son sustantivos, son verbos, es decir, se refiere a acciones. Entonces aquí se habla de medir, se habla de pesar y el resultado es dividir. Eso es lo que está diciendo allí. He pesado, he medido, he pesado y la sentencia es que aquí tiene que venir una división o un reparto. Diría textualmente es una mina, shekel y luego la mitad de una mina. El rey Belsasar, ese rey profano y atrevido, fue asesinado esa misma noche. Dice Isaías 21, 1 al 10 que así sucedió. Vamos allá un momento, por favor, para que veamos qué pasó con este hombre que creyó que podía desafiar al Altísimo. Isaías 21, 1 al 10, por favor. Profecía sobre el desierto del mar. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitia, o Media, todo su gemido hice cesar, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombros montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó, Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, brillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Amén. Mire la profecía. Ahí estaba llamando a los medos y a los persas. Vengan, porque ustedes van a ser mi instrumento para castigar a estos profanos, a estos irreverentes. Y dice, hermanos, la historia que Ciro, el rey de Media y Persia, llegó a Babilonia y definitivamente que a través de los muros o de las puertas no se iba a poder pasar. Pero se quedó mirando, amados hermanos, que esta ciudad entraban a ella ríos y también se habían hecho canales, ¿cómo se dice? Canales artificiales, que no estaban naturalmente, pero ellos los hicieron y pasaban debajo de, tanto naturalmente como los otros, pasaban debajo de los muros. Entonces se pensaba, ¿qué ejército se va a meter? ¿Qué ejército va a ir contra esas murallas? No pueden. ¿Que van a ir contra esas puertas? No pueden. Ninguno había podido. Y el único lugar por donde se puede pasar está anegado en agua. No te ibas a meter con todo el armamento a ese canal o a ese río y luego salir al otro lado. O sea, era definitivamente, como se dice, inexpugnable. No había forma. Pero Ciro, que también había sido llamado por Dios a través de Isaías siglos antes de nacer, diciéndole que él iba a ser su instrumento,
se queda mirando y analizando, y como era un gran estratega, dice, ¿qué pasaría si yo acá desvío el río y desvío aquel canal? ¿Qué va a pasar con ese espacio por donde ellos regaban Babilonia? Va a ser un perfecto pasadizo para entrar, sin tener que batallar, sin tener que derribar un muro ni derribar una puerta. De esta manera entró en vigencia el nuevo imperio, el imperio de los medos y los persas. Esa misma noche fue asesinado Belsasar por un soldado, según la historia, llamado Bobrias. Tenemos en estas fuentes toda información detallada. Esto lo podemos encontrar, la mayoría de ellos, en internet con su traducción, y allí está toda la información. Y termina, volviendo a nuestro texto, el último versículo de nuestro capítulo dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y usted preguntará, pero si era Ciro el que estaba conquistando, entonces ¿por qué ahora habla de Darío de Media como aquel que tomó el reino? Bueno, eso lo veremos también más adelante. Mientras tanto, tenemos que abordar unos minutos, voy a robarles unos minutos más de su tiempo para abordar brevemente el capítulo 6 y cerrar la parte más práctica del libro, cosa que, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, el día de mañana podamos entrar directamente a aquello que pagó el boleto de avión, los capítulos 7 al 11 de Daniel, ¿verdad? Hasta aquí todavía no me he ganado el boleto de regreso. Así que para poder volver a casa, tenemos que entrar a los capítulos 7 al 11, y eso nos va a llevar bastante tiempo. Así que mañana, hermanos, ojalá todos aquí a tiempo, Dios mediante, y podamos concentrarnos en esos capítulos. Así que los que están ansiosos por esos capítulos, pues hoy me comprenderán y me darán una oportunidad de ver brevemente el capítulo 6, que hemos obviamente llamado, como no puede ser de otra manera, Daniel y el foso o pozo de los leones, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos aquí en Daniel capítulo 6? No vamos a hacer la lectura como ahorita, estamos sobre el tiempo, pero lo primero que vemos es, y esto pasaba como muy frecuentemente, ¿no? En Babilonia, una conspiración con un propósito diabólico. ¿Por qué? Porque según los versículos 1 al 3, y según el resto del libro, obviamente, Daniel, hermanos, era un hombre que tenía una gran posición, era un poderoso. Si leemos el capítulo 5 al final, este hombre le dice a Daniel, mira, de todas maneras vas a ser el tercero del reino. Pues ¿sabe cuánto le duró el puesto a Daniel? Una noche, porque ese mismo día invadieron y entró en vigencia otro poder, otro gobierno. Pero bueno, el hombre por lo menos cumplió de su parte, ¿verdad? Él no lo quería tampoco. Sí, exactamente. No lo quería, no lo necesitaba, pero bueno, no le duró mucho. Y lo que sí es que donde, como dijimos al principio, donde quiera que había un gobernante sabio, automáticamente detectaba que Daniel era un personaje que tenía que tener muy cerca, porque era realmente alguien que estaba dirigido por una sabiduría superior. También era un hombre fiel, era un hombre responsable, era un hombre serio. Era un hombre, hermanos, en el que se podía confiar, porque era un hombre, como diría uno de los requisitos del anciano, un hombre irreprensible, que no significa sin pecado, sino un hombre de una conducta correcta, de una fidelidad a la justicia, a la ley, que es un hombre que su comportamiento lo dirige Dios. También, hermanos, se habla aquí de este Darío, y en el versículo 31, ya decía del capítulo 6, pues también se le menciona. Vuelvo a recalcar, Babilonia cae en el año 539 antes de Cristo, por si quiere ponerlo allí en sus notas. Y a este hombre se le llama Darío el Medo. Dice que recibió el reino, es decir, que sucedió en el trono. Dice el libro Darío el Medo, que tenemos, vamos a poner aquí en pantalla, lo tenemos también como una de las fuentes de la información que está aquí. La evidencia histórica guarda un silencio con respecto a este personaje en particular.
Pero nótese que la escritura nunca dice Darío el rey de los medos. Gubaru, gobernador de Babilonia, es como se le conocía a este personaje. Todo lo que se sabe de él es que era de esa nación, que era de ascendencia meda o que era un medo. Gobernó, como dice la escritura, a sus 62 años y también dice la historia que su reinado fue breve. También, hermanos, durante este corto periodo, pues la tierra donde estaba Daniel estuvo bajo su administración. Bueno, si vemos de los versículos 4 al 9, encontramos la conspiración de oficiales del gobierno. Pues increíble, ¿no? ¿Qué nos muestra esta sección de la escritura? Que Dios puede poner a un siervo suyo en puestos gubernamentales. No es pecado administrar o gobernar un país. No es pecado ser parte de los ministros o de los gobernadores o administradores de una nación. Daniel lo fue con la bendición de Dios. Y también nos muestra esta lectura, versículos 4 al 9, que lo que sí es cierto es que independientemente de que Dios nos diera la oportunidad de servir en un puesto así, lo que no cambia es el entorno político. Mire, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, la historia, y ahora 2000 años después de Cristo, o casi 3000 años después, el entorno político sigue siendo el mismo y creo que en todos los países. Luego, si vamos del versículo 10 al 18, encontramos la calumnia engañosa que levantaron estas personas en contra de Daniel específicamente. Entonces, en este caso, Daniel tenía una situación. Otra vez encontramos una prueba. Daniel tenía que obedecer a Dios o tenía que obedecer a los hombres. ¿Recuerdan Hechos 5:29? Los apóstoles dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando esas dos voluntades se encuentran, el cristiano no tiene dilema. No tiene dilema. Si yo tengo que obedecer a mi madre, a mi padre o a Dios, no hay dilema. Tengo que obedecer a Dios. Amén. Si tengo que en un encuentro frontal entre Dios y el gobierno, entre Dios y mi esposo, entre Dios y mi esposa, entre Dios y mis hijos, entre Dios y mi trabajo, nunca hay dilema para el verdadero siervo de Dios. Solamente una decisión. Siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También encontramos aquí una expresión delante de su Dios. Y es una expresión que caracteriza gráfica y verazmente la vida de este hombre. Siempre vivía sabiendo que Dios era su juez, que él estaba delante de su Dios. En segundo lugar, vemos la fe y prosperidad del profeta, que a pesar de que lograron estas personas que Darío, en contra de su voluntad, castigara a Daniel por no obedecerle, más o menos recordamos lo del capítulo 3, con Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora no es un horno de fuego, sino que ahora el castigo es ser lanzado al foso de los leones. Y allí lanzan a nuestro profeta, pero a pesar de saber que esa era la consecuencia, Daniel no dejó de hacer lo que tenía que hacer delante de Dios. ¿Qué vemos allí? Bueno, vemos su claridad, vemos su firmeza. Aquí teníamos el bosquejo para que vayamos siguiéndolo y poder ir más rápido. ¿Qué vemos en la actitud de Daniel de no importa si mi vida está en riesgo, yo siempre voy a hacer la voluntad de Dios? Claridad. ¿Por qué? Porque él sabía en quién tenía que esperar una respuesta. Él creyó o confió en su Dios. Además, vemos lealtad, porque a pesar de tantos años y a pesar de tantas situaciones, Daniel pudo haberse cansado de decir, oye Dios, como a veces quizás alguno de nosotros lo ha hecho, oye Dios, ya está bueno, que siempre más problemas y más enfermedades y más situaciones. O sea, cada vez te demuestro mi fidelidad, te demuestro mi servicio y vienes y de nuevo otro problema y otro problema y otro problema. Desde que te sigo tengo más problemas. Daniel pudo haber tomado esa actitud, pero no, siguió siendo leal, siguió confiando en Dios. Además, vemos también su firmeza, porque es un hombre que entiende que el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del Señor la hallará.
Así que a pesar de ser sentenciado a muerte, dijo, no voy a transigir. Es decir, no voy a ceder, no voy a doblar mi rodilla, porque yo solamente adoro a Dios. También vemos su certidumbre, porque hermanos, recuerdan lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios a quien servimos nos puede librar. Y ese mismo Dios podía librar a Daniel. Ahora, ¿era seguro? ¿Estaba en alguna parte de la Biblia hasta donde estuviera escrita en ese momento que Dios específicamente iba a librar a Daniel? No, pero él tenía seguridad de que la voluntad de Dios, cual fuera, se iba a cumplir por encima de la de Darío y de la voluntad de él mismo, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. De allí, hermanos, tenemos en los versículos 25 al 27 el decreto de Darío. Si quisiera que leyéramos esos dos versículos, por favor. Daniel 6, recuerde 6, no se me duerma, 6, 25 al 27, por favor. Entonces, Ayer me preguntaron si alguno de ustedes se dormía. Así, hermano, ¿no se le ha dormido a algún estudiante? Digo, tengo los estudiantes más atentos, más concentrados e interesados en la palabra, igual en mi congregación, es que me están viendo desde allá, ¿no? Igual como los de mi congregación. Versículos 25 al 27, por favor. entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre, hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Qué bueno que los paganos tienen que reconocer al Dios que está en control de todo, el soberano de todo el universo. El Dios de Daniel es alabado en este decreto que presenta Darío. Vemos que, al igual que en Nabucodonosor, su mensaje es para todos los pueblos, lenguas y naciones. Pero lamentablemente también vemos en este decreto, en este comunicado, diríamos hoy, que Darío no deja la idolatría, porque reconoce a Jehová Dios, pero también lo menciona a los otros dioses, lo tiene como uno más, aunque lo considera muy poderoso. Y las palabras de Darío son muy similares a las que encontramos en el capítulo 5, versículo 19. Pero bueno, Darío reconoce el poder salvador y liberador del Dios de Israel. Y luego, ¿qué vemos? Finalmente, y terminamos el capítulo, ¿qué le parece? Versículo 28. Dios prospera a su siervo fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios le muestra a su siervo una vez más su amor, su misericordia, pero también su poder. Vamos a leer el 28, por favor. De Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Y qué vemos en el resto de lo que hemos estudiado? Daniel prosperó en el reinado de Nabucodonosor. Daniel prosperó en el reinado de Belsasar. Daniel, hermanos, también prosperó en el reino de Darío el Medo y de Ciro el Persa. Aquí vemos también, hermanos, que Darío estaba más concentrado en la ciudad de Babilonia y Ciro en conservar el resto del imperio. Así que sí, los dos personajes tienen que ver con el gobierno de todo este imperio. Pero lo que más nos interesa, más que Darío el Medo, más que Ciro el Persa y que toda la comparsa, nos interesa el hombre al que venimos a estudiar aquí, el hombre de Dios, que es Daniel. El profeta de Dios prosperó. ¿Y por qué prosperó? El profeta de Dios prosperó en primer lugar porque ahí tenían que venir dos subpuntos más. Prosperó porque él anduvo por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Además, Daniel prosperó porque era limpio de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y la promesa para él, para nosotros no es que nos van a librar de un foso de leones. Probablemente, muy seguramente, si hoy
nos lanzaran a un lugar así, lo que dice la ley natural es que no podríamos sobrevivir. Pero hoy, dice el apóstol Pedro, que hay un león peor que el que enfrentó Daniel y que anda siempre alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pues Dios nos va a librar de ese león si nosotros, como Daniel, reconocemos que es nuestro juez y vivimos vidas estando conscientes siempre de que estamos delante de nuestro buen y maravilloso Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.